Comentaba que muchas personas eran súper indiferentes, como ahí ella está Se sufriendo burlaban, con su carretilla porque yo no ayudo. la Me empatía. ofende, me ofende, Este podcast va a tocar muchas fibras. literal. Volvimos, ya no pasó tanto tiempo, Ya no pasa tanto tiempo, hemos vuelto. Ay, qué chévere grabar así, seguidito, seguidito. y con temas muy relevantes últimamente, ¿no? Uy, sí, han pasado bastantes cosas. El mundo ambiental y sanitario Se ha movido está movidito. muy movidito. Bueno, nuestro objetivo el día de hoy es como aclarar muchas cosas de lo que ustedes han visto que pasó pues esta Recientemente. semana, como el 24 de junio, de, con los recicladores en la Plaza de Bolívar. Nosotros, nosotras estamos, siempre tenemos la discusión, bueno, de qué vamos a hablar y Sí, tratamos de que todos los temas estén de alguna manera conectados como en una línea de tiempo, como ujú, que tengan una relación un video con el otro. Pero cuando pasan cosas como muy específicas, decimos como, porque, o sea, hay sí, que hay hablar que de esto. hablar de esto, Y teniendo en cuenta que la mayoría de los podcasts siempre hemos hecho alusión a este este tipo de tema. cosas. Ujú. Yo sé que hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Entonces, Quizá, y por eso mismo pues queremos este espacio y para darles un poco el contexto de que pues hace poco en la Plaza de Bolívar, la Asociación Nacional de Recicladores, o bueno, pues una parte de asociaciones, llevaron 9 toneladas de PET a la Plaza de Bolívar como un gesto de, ¿cómo llamarlo? como decir, el mensaje era como, miren lo que nosotros Hacemos, hacemos para evitar que toda esta cantidad de residuos llegue al al relleno de relleno Doña o o al esté río expuesto o se en disponga de espacio mala público. forma. Exacto. Entonces, Visibilizar la ajá, labor, ¿sabes? Como la exactamente. importancia de la labor del reciclaje. Sí, pero como que también queremos ser claros de lo que pasa detrás de, pues, de este tipo de situaciones, de que también dejar claro de que, pues lo hemos escuchado de hecho, pues de algunas personas que trabajan en el Trabajan en gremio, el gremio. que no se sienten como tampoco muy identificadas con lo que se hizo. Entonces la idea de estos espacios también es como Dar ver a lo que conocer realmente tiene esto detrás y pues quizá también darles a conocer el objetivo que tenía este espacio. Bueno, este no, el que hicieron ese allá, espacio. ese espacio allá en la Plaza de Bolívar. También tener esa postura clara de reconocer la influencia, o sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? Como Total. que ustedes entiendan cómo funciona ese mundo y cómo lo que hacemos nosotros desde nuestras casas con el hecho de separar adecuadamente nuestros residuos influye tan dramáticamente, porque ustedes no se imaginan, pero influye demasiado en la calidad de vida de las personas. Totalmente. Y como de hecho siempre hemos sido muy reiterativas del valor que tiene esta profesión, Así porque lo es. vamos a llamar profesión, porque gracias a ellos logramos de que Bogotá esté limpia, de que Bien, se eviten llegar al relleno de Doña Juana 2000 toneladas de residuos que ellos pues realmente le ven el valor de transformarlo, aprovecharlo, de de darle como acuerdo. esa segunda oportunidad a los residuos que No, y es nosotros que llamamos basura. como hay una desconexión entre nosotros que no hacemos correctamente esa actividad como ciudadanos que consumimos y tenemos una responsabilidad, eh, Bogotá y Colombia no la tasa de aprovechamiento que tiene en este momento Súper Colombia y bajita. Bogotá es muy pequeña respecto a lo que debería ser, pero ese porcentaje no se lograría si no Sin estuvieran ellos. ellos. Sin ellos se pierde todo el tema, toda la Total. cadena. Y es como darles ese valor, lo que les decíamos, y voy a ser muy reiterativa en esta, del Sí, respeto que le debemos dar al reciclador o como lo conocen carretero que pasa por donde vivimos, donde trabajamos, porque muchas personas lo ven como la persona de la calle, la que no se roba, y pues no es así. sí, detrás de ellos. Como lo decíamos en el podcast que habíamos hecho de la sala a la calle con la Asociación de De Recicladores recicladores, en Candelaria, Candelaria, es como detrás de todas estas personas hay hay necesidades, muchas hay cosas, familias, hay sueños, hay un montón, son seres humanos como nosotros que también ejercen una profesión muy valiosa, que totalmente. qué sería de verdad el servicio público de aseo Ah, si no o tuviéramos esta nomás como esto, actividad o sea, si de... ahorita está peor el relleno de Ñabona, ¿cómo sería sin que ellos eviten que lleguen todos los residuos? No, y sin estas personas que trabajan en estas actividades, hablar de cosas como la economía circular, por ejemplo, no tiene Total, sentido. ¿no? O sea, es que desde estos espacios queremos que ustedes vean la labor tan importante que ellos cumplen
nomás haciendo el recorrido, de que le demos el valor de que, bueno, hay zonas de Bogotá que sí, que son, por decirlo así, planas, pero no vemos cuando ellos hacen su labor, por ejemplo, en Candelaria, cuando tienen que subir pendientes. con sus carretas en esas pendientes, y que como, de hecho, la señora Esther Esther nos comentaba. nos comentaba que muchas personas eran súper indiferentes, como ahí ella está Se sufriendo burlaban. con su carretilla porque yo no ayudo. La Me empatía. ofende, me ofende. Este podcast va a tocar muchas fibras. Literal. Es que sí, algo que debemos de verdad valorar es esa actividad. Uf, sí, Y hay muchas cosas detrás que no se conocen. y que queremos contarles. Sí, este va a ser un espacio donde vamos a darles a conocer muchas cosas. Y partiendo de ese evento, pues ustedes pueden darse cuenta todo el material que evitan que llegue allá. O sea, tampoco fue como un acto vandálico de que fueron y botaron basura, como se ¿No? conoce normalmente, sino que era material seleccionado, de que pues eso lo hicieron, como lo mencionamos al inicio, como que se reconozca la labor que ellos hacen. Ujú. Pero pues también, pues hay muchas cosas detrás que lo mencionó pues la señora Betty, de que no se sienten muy identificados porque obviamente para llevar todos esos residuos también se necesitó dinero para dejarlos allá. Claro, entonces hablamos de una posición, Un poco, exacto, diferente a ajá, lo que comúnmente se ve en la actividad. Entonces aquí es donde uno habla de la vulnerabilidad, quién realmente es vulnerable. sí, Realmente las acciones que yo hago representan a toda una comunidad. Bueno, totalmente. Porque lo que tú visibilizo decías, una actividad que está bien, a mí me parece que está bien visibilizar la actividad, pero entonces, ¿de qué forma lo hago? sí, ¿Cómo involucro a todos? Es difícil, sí, por total. supuesto. Porque obviamente lo que tú me decías ahorita, de que muchas veces actuamos es desde nuestra posición y no como algo que abarque en este caso a todas las asociaciones, porque no todas tienen esa capacidad de tener camiones para estar transportando a cada rato material, que de hecho entre ellos mismos con sus carretillas pues se ayudan para poder transportar el material y que las bodegas no estén en colapso. De Entonces, acuerdo. como que por eso no todas las asociaciones Hay diferentes niveles. se representan porque pues obviamente tiene su valor llevar camiones hasta allá, que se necesita personal para llevar todo el material. Entonces, ellos pues no se representan en su mayoría porque pues obviamente siguen con su labor, con sus carretillas, economizando muchas cosas para poder también sostener su calidad de vida, que de hecho no es la mejor por lo mismo, porque pues no se valora su labor, entonces no tienen como esa oportunidad de pagar su salud. Entonces, Exacto, son sí. muchas O cosas. sea, no más desde ese aspecto. Ahora sí nos vamos desde el eslabón mismo de la cadena y es el reciclador de a pie, o sea, el que no está en una Ujú. asociación y el que se unta las manos en la basura, el que de verdad la sufre La para sufre para conseguir el conseguir el material. material, Y total. entonces es, pucha, yo soy un reciclador y me bregué el día recolectando botellas para ir a un lugar Y que y no. que no me paguen. Sí, de ¿Cuál hecho, es el valor adecuado? de hecho, algo que leía y que escuchaba, pues teniendo la oportunidad que tuvimos con la señora Betty, pueden durar hasta 15 horas trabajando para poder lograr conseguir un material para poder venderlo, para que lo que tú dices lleguen allá y no les paguen lo justo, o también pues existan esas variaciones de, o sea, es que es muy injusto todo lo que pasa Es que para el con contexto ellos. de ustedes, ¿qué sucede? No es como cuando tú vas a un supermercado y tú ya sabes un precio estándar por lo que tú vas a comprar. Ujú. Es decir, nosotros tenemos la decisión de en dónde queremos gastar nuestro dinero. Entonces yo sé que si yo voy al supermercado de Pepito, una libra de mandarinas la consigo en tanto. Si voy al mercado de Juanito, una libra de mandarinas la consigo en tanto, Ujú. porque no sé, viene esta libra de mandarinas, viene de tal finca y esta viene de otro lado, entonces el transporte es Sí, más largo, tal. Yo, como consumidor, tengo la decisión de decir de en dónde decir, gasto mi dinero. ¿Qué sucede en el mundo del reciclaje? Y es que no hay un mercado estandarizado, o sea, no hay unos ujú, precios promedio, por decirlo así, en donde el reciclador pueda decir sobre este material está este precio y sobre ese precio es más o menos que donde yo existan muevo mi mercado, rangos de valor. como un rango. Ujú. Entonces es muy fluctuante. Entonces, digamos, Mucho. hay casos en donde yo he escuchado a recicladores de oficio, o sea, que dicen como un día por recolectar un kilo de X material me pagan tanto, pero al siguiente día por ese mismo kilo de material el precio baja Disminuye un o montón. sube, o sea, fluctúa mucho. Muchísimo. Entonces eso también genera mucha inseguridad económica. Claro, porque pues no es como tener algo como fijo. Y de hecho, algo que también tenía, pues, de los objetivos que tenía, como lo que hicieron con las botellas y precisamente con el PET, era que había disminuido, pues, durante el tiempo. Se ha bajado casi el 50% de su valor, que podían llegar
a comprar el kilo en 3.500 y ahorita está entre 1.300 y 1.100 pesos. Entonces como que eso es lo que tú dices, genera una incertidumbre total en, en el reciclador porque ellos obviamente también tienen sus obligaciones y los que tienen familia, como que De acuerdo. esa variación pues Y va a el hacer que su tiempo, calidad de vida sea muy inestable. y la inversión en el tiempo que yo gasto no cambia, No, aumenta, por el total. contrario. Entonces, digamos, eso es una cara en la moneda. La otra cara en la moneda es que sucede, miren, hay muchos materiales que tienen un potencial de reciclaje alto, es decir, yo puedo hacer cosas interesantes y aprovechar nuevamente esos materiales, pero Total. comercialmente no son atractivos. Digamos, pienso mucho en el icopor. El icopor es un material que Se genera comercialmente no tiene un valor de nada. no, ¿Por qué? Porque cómo funciona el sistema, a mí me pagan por lo que pesa. Y el exactamente. icopor es un material Se que por su recupera densidad no genera un mínimamente. peso alto. O sea, yo puedo tener esta habitación llena de Llena. icopor y no me pesa, no sé, En su 50 kilos mayoría pasa así con los materiales, de que todo es más volumen que como tal el el peso. peso. Y por eso ellos se demoran tanto en conseguir pues, el material, porque Exacto. deben recorrer muchos lugares. Y pues debido a lo que tú dices también de la variación de precios, lo que te contaba ahorita, ellos prefieren caminar distancias enormes para lograr un precio considerable. Porque te daba el ejemplo, en negativa hay asociaciones que no, pues no daban el valor que, entonces yo me vengo hasta Kennedy, que allá sí me pagan algo pues como Más representativo, considerables. sí. Entonces eso también es algo que quisiéramos como que ojalá las asociaciones como que trabajaran en equipo, de que definamos un precio que sea justo para los recicladores y ellos también como, por decirlo ¿Cuál así, sería el empresa, mecanismo más asociación. adecuado? Y es que es un trabajo muy competitivo, porque somos realistas, de que ese trabajo es como, esta es mi zona, usted no se vaya a meter allá porque yo reciclo allá. Entonces, como que desde ese De momento es muy acuerdo. difícil el trabajo en equipo, porque desde ahí ya es como, esta es mi zona, usted no se vaya a meter allá. Entonces, como que falta ese trabajo en equipo para poder tener una mayor organización y que todo fluya de una mejor manera. Uy, Obviamente es sí, muy complejo. es súper complejo. Además es que hay dos tipos de modelos de negocio. Uno, el que por el material, es decir, cuál material es más atractivo. Si somos realistas, los materiales más atractivos para el reciclaje vienen siendo, El bien sean los plástico, plásticos, papel, cartón y aluminio, total. metales. Pero dentro de la categoría, por ejemplo, de plástico se abre un Uf, universo enorme. Y de ese enorme, universo enorme, enorme. los más atractivos son PET, PET. por ahí polietileno de alta densidad, Ujú. que son como, por ejemplo, estos Son, recipientes del champú, por sí. ejemplo, pensemos O en el detergentes y cosas soflano. así, del aseo. Ujú. Eh, pero digamos ya cosas como el poliestireno, Propileno. propileno, Ujú. pucha, ya no son tan No, atractivos comercialmente, aunque se pueden reciclar, pero no tienen ese no valor tienen ese valor comercial. que Entonces tienen la los pregunta otros. sería como, ¿cómo hacemos que, cómo creamos un modelo de negocio? Ups, Blooper. ¿Cómo, corté. cómo creamos un modelo de negocio en esos materiales para que sean más atractivos? Para que el día de mañana el reciclador que diga, es que hoy me están pagando menos por este material, lo voy a dejar de reciclar porque ya no me pagan eso. Y voy a ir Total. a otra alternativa. Entonces voy a dejarle el plástico, voy a reciclar solo aluminio. Sí, obvio. Un ejemplo. Entonces, pucha, se pierde todo el ejercicio del aprovechamiento de materiales Por el porque no valor. hay una condición digna del mercado para poderlo Totalmente. hacer útil. Entonces, todo el discurso de cuidar el medio ambiente Se pierde. se pierde. Se va a la basura, como dice por ahí. Se va a la basura, literalmente se va a la Sí. basura. Pues es que son muchas cosas que de hecho por esas diferencias es que también existe pues las competencias y también lo que nos contaba un poco la señora Betty era que como que ellos también se ven afectados por la compra de materiales que de hecho ella nos decía es materia prima Virgen. virgen que están dando para aprovechar. Obviamente eso hace que ya no le den el valor a lo que trae el reciclador, que se pierda el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, de hecho, ella misma nos lo decía, por nosotros o en general a la comunidad, por estar comprando y comprando, comprando, comprando cosas que vienen del extranjero, pues está perdiendo como la calidad de algo que está acá localmente. Mente. De, afecta muchas cosas, no solo estamos hablando en este caso de recicladores, sino como en general la economía. La economía. O sea, nosotras somos muy partidarias de apoyar como todo lo colombiano, desde el campesino, en general lo comercial de marcas colombianas, por lo mismo, porque nos estamos apoyando a nosotros mismos en cuanto a la economía. De acuerdo. Y es algo que nos está viendo ahorita.
de que sí, muchas personas dicen súper económico, que si la instalo me da 100% de descuento, me regala un poco de cosas, cuando pues si uno es realista hay muchas cosas de Nada fondo te va a que regalar, no. nadie te va a regalar nada. No, O lo que sea, estamos haciendo es una afectación, como lo mencionamos en el podcast anterior, de al que medio ustedes ambiente no y a la saben economía. lo que hay detrás de esa De acuerdo. explotación laboral, del uso excesivo de recursos. O sea, hay muchas cosas de que de verdad la gente debe ser consciente, pero porque es tan económico, supuestamente. Cuestionarse, siempre la invitación de este tipo de espacios es que salgas con más preguntas que Obvio, respuestas, es de que no decir, se coman todo entero, de exacto, que pregunten más duden allá. siempre, o sea, de eso tan bueno no dan tanto, o sea, siempre duden Total. de todo. Obviamente uno se deja llevar o por lo que dice gratis o que por el 50% de descuento o el 80% de descuento, pero hay muchas cosas de fondo y pues ahí se están dando cuenta. O sea, no son cosas que solo decimos nosotras, estamos escuchando a personas que Que trabajan en el están gremio día a día, y cómo se ven afectadas por este tipo de cosas, de que traigan cosas que es absurdo que traigan materia prima virgen, virgen para que la aprovechen y no ni apoyar siquiera al tuvo un gremio. primer uso. Exactamente. Es muy loco. Aquí hay un punto interesante de lo que tú mencionas cuando hablas de materia prima virgen y es que hay un principio de realidad y es que, ¿tú qué prefieres? ¿Que a ti te vendan algo sucio o algo limpio? Total. Algo limpio. Ujú. ¿Qué pasa en el mundo del reciclaje? Todo es culpa de nosotros, los consumidores. ¿Cómo nosotros también influimos? Cuando al inicio del podcast les decía, nosotros tenemos esa capacidad también desde cómo separamos las cosas en influir en la calidad de vida de los recicladores. Es cierto en el siguiente sentido. Hay un principio y es que una buena separación es, yo hice consumo de algo, yo lo separo adecuadamente, Total. yo lo lavo, dependiendo del caso, y lo seco. Ujú. Y ahí sí lo deposito en mi bolsa blanca. Y esa bolsa blanca se la doy al reciclador. Es el deber ser, es Pero el deber no ser. pasa. ¿Qué Es pasa? Hay absurdo. personas que no reciclan, o sea, les da igual. Total. Hay personas que, entre comillas, reciclan, es decir, saben que hay un material Reciclable. inorgánico y lo botan en la bolsa blanca, tal cual como está. Y hay personas que sí hacen la tarea juiciosamente. ¿Qué Pues, sucede en el caso 2 y en el caso 1? Yo soy una persona, por ejemplo, X. Entonces yo me compré una Coca-Cola, me la tomé, digo, listo, sí, la boto en la bolsa blanca, ya, la boté en la bolsa blanca. Una botella, y lo hablamos ahorita con Valen, una botella, hablando del caso de botellas, tiene por lo menos 4 cuatro. tipos de materiales. La tapa, La rosquita. la rosquita, el envase como tal, la Y la etiqueta. etiqueta. Entonces son 4, pueden ser 4 o 5 tipos de materiales diferentes. El deber ser de nosotros es separar todos. Todos. Es decir, yo le quito la tapa, yo le quito la rosca, yo dejo la Etiqueta. botella, le quito la etiqueta y dejo la botella. Lavo la botella, seco la botella y todo eso lo deposito en mi bolsa blanca. Puede ir todo mezclado en una misma bolsa, pero Pero ya está separado. separado. Entonces, ¿qué sucede cuando no hacemos eso? Cuando le entregamos al reciclador las botellas sucias, no separadas. Cuando el reciclador vaya a venderle eso al gestor, o sea, cuando reúna su kilo de material PET y se lo vaya a entregar a la bodega que se lo va a recibir, le va a decir, no, eso está sucio, yo no te lo recibo. Entonces, todo el trabajo que hizo el reciclador trasladándose se pierde. Total. Entonces, y en el mejor de los casos te dicen, bueno, listo, te lo recibo, pero te va a pagar menos. Ujú. Entonces, si por un kilo de material te pagaban 2.000, 1.500 pesos, ahora por ese mismo kilo que quedó sucio, porque nosotros no hicimos la tarea de separarlo y limpiarlo adecuadamente, a ese reciclador le van a quitar 500 pesos, 300 pesos, que eso representa un Un montón montón. O sea, tanto de tiempo, de esfuerzo, de todo. de todo. O sea, es que eso es lo que los invitamos, de verdad, con acciones súper pequeñas desde la casa, evitamos muchas cosas y ayudamos en este caso un montón a los recicladores. De O acuerdo. sea, y se preguntarán, no, pero porque el reciclador no se da cuenta de cómo, perdón, entrega el material, es porque ellos muchas veces tienen que recoger como las bolsas, como las dejé, como en la Es que el puerta de tiempo cada no da. casa, y pues llegan a un punto donde ellos se ponen a su trabajo, es que es algo de que ustedes deberían darse cuenta, ellos no es como, ah, como llegó y ya, no, ellos tienen sus como Big Bag, que así lo llaman normalmente, que son esos costales grandes, separan pues cada residuo y que pues precisamente imagínate que alguien en esa bolsa haya puesto como algo lleno de yogur o lleno de gaseosa, pues no solo van Imagínese. a afectar ese tipo de reciclaje, es todo lo que ellos han logrado separar. De acuerdo. Por ejemplo, imagínate tú, digamos, yo pienso en estos contenedores que dispuso UAEPS para aprovechables y no aprovechables, estos grandes. Entonces, listo, el principio es claro y es decir, bueno, separemos aprovechable y no aprovechable. Y hay gente que Que lo juiciosamente hacen. lo hace. Pero ¿qué pasa con esta persona que desconoce?
o que no le importa y se tomó su bebida y la botó al aprovechable, Se ¡pum! pierde todo. Y entonces es todo el material y se perdió todo el material. Y entonces ese reciclador perdió el potencial de ganarse un dinero ahí. Voy a aprovechar ese residuo ¿De que acuerdo? estaba ahí. Es que son muchas cosas. Es que Es frustrante es un duro. poco porque lo que hablamos en el podcast anterior, lo ambiental está por allá inmerso Es en que si algo quieren que, no lo piensen desde el lado ambiental, o sea, es también el lado social, es la dignidad de una total. persona, o sea, es que el deber ser no es que el reciclador se unte, rompa Uy, bolsas, sí. no, Por el favor, deber quítese ser eso de la cabeza. el Que deber ser recicle. es que nosotros, y eso está consagrado desde el Código Nacional Sanitario de 1970, o sea, esto lleva más de 50 años, en Total. donde dice que nosotros, desde nuestras casas, tenemos la responsabilidad de De entregar el reciclar. material separado. Bien, que la función del reciclador es recoger todo ese material y entregarlo separado al gestor, o sea, Y el que además vaya a uno es hacer el proceso de consciente en qué aprovechamiento. horario están pasando normalmente, que pasan como una hora antes de que pase el camión de la Es basura. conocer tu Si yo lo veo pasar, territorio. ¿por qué no se lo entrego en vez de dejarlo ahí botado? O sea, nosotros conocemos la realidad. Mire, partamos desde la realidad. O sea, esto es un llamado a la acción. Es decir, la realidad ahora es que nosotros no separamos bien. Las entidades que tenían la responsabilidad de hacerlo no lo hacen. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si es un llamado a la acción de que Entonces es no quedarnos en la frustración de, ay, bueno, no, entonces me da igual, no, entonces, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Ya sé que si yo cojo y separo mi bolsa blanca de la negra y la dejo en la calle, y lo hago en un horario que no es, muy seguramente todo se va a ir al carro de la todo basura. el camión de la basura va a pasar y lo va a recoger y lo va a echar ahí y eso va a Ujú. terminar en Doña Juana porque hay un principio de realidad y es que en Doña Juana les pagan a los camiones por peso. Exacto. Fin, o sea, a ellos no les importa nada y es crudo, pero O sea, es se como habla con lo tener el que es. compromiso literal del destino de nuestros residuos. Así yo sé que puedo, no sé, el reciclador está pasando 7 de la noche y ya vi que van varios, pues entrégueselo. O sea, no es como a mi casa está limpia, lo dejo ahí Entonces, ya. si No. yo vivo en una casa, en un barrio, es listo, identificar quién es ¿hay una asociación de reciclaje cerca? Total. Primera pregunta. Segunda pregunta, yo visualmente cuando salgo a hacer mercado, ser muy observadores. Entonces, conocer mi contexto. ¿Hay recicladores de Ujú. oficio? ¿Con qué frecuencia pasan? Listo, yo sé que, no sé, martes y jueves pasa un reciclador, Total. siempre por mi cuadra. Entonces yo ya, Entonces yo ya me mentalizo a que yo sé que el camión de basura lo voy a echar para Doña Juana, entonces yo me mentalizo a que voy a hacer mi separación adecuadamente en mi casa y se lo voy a dar directamente a él, total. limpio. Y con eso yo evito que él esté rompiendo las bolsas de basura en la calle. Con eso yo evito que se pueda cortar, con eso yo evito un montón de cosas. De Le doy hecho, una dignidad a su trabajo. ya que mencionas algo específico en cuanto a casas, o sea, hacerlo un poco más específico a conjuntos residenciales, Justo que iba de a hecho ese es algo punto. más sencillo, entre comillas, Yo porque vivo en un conjunto total, residencial. ya tienen dividido como lo que no es aprovechable y lo aprovechable y solo que lleven su bolita y lo botan en lo aprovechable y ahí llega el reciclador. De acuerdo, entonces ese era el segundo punto hacia donde Total, iba, o sea, listo. es Si un yo vivo poco en una más casa en un sencillo. barrio, lo puedo manejar de pronto de esta manera. Existen muchísimas alternativas, la que ustedes consideran que puede ser la más viable, Mm. pero esta puede ser una alternativa. Ahora, ¿qué pasa en un conjunto residencial? Es que los conjuntos residenciales de alguna manera tienen esa responsabilidad de tener un sistema de clasificación interno. Es decir, si usted, por ejemplo, en mi conjunto residencial hay una bodega específica en donde Total, llega todo el material. Yo como residente, como yo no tengo un horario, porque el camión de basura pasa, pero pues yo como propietaria de un puedo botarlo apartamento, en cualquier yo en momento. cualquier momento voy al chup y deposito. O sea, yo no tengo un horario. Yo sí tengo la responsabilidad de hacer una adecuada separación Separación. para bajar a mi sótano donde esté mi bodega y disponer adecuadamente lo que es aprovechable. De hecho, ¿sabes? Tienen un poquito más de responsabilidad porque si yo hago mal mi tarea, estoy dañando la tarea que hace toda la mayoría del conjunto en aprovechables. Imagínate que todo esté perfecto reciclado y yo llegue y bote un frasco de plástico de yogur. ¿De Ahí se acuerdo? pierde todo. Y entonces, claro, hay conjuntos que tienen sus bodegas, o sea, en teoría todos deben tenerlas. Sí. Entonces tienen su cuarto de separación. Hay conjuntos que contratan asociaciones de Ujú. recicladores que les ayuden a clasificar material, digamos en mi caso, y eso va muy dependiendo de la cantidad, del volumen Generado de residuos. de residuos, Ujú. exacto. Entonces, digamos, yo vivo en un conjunto que tiene, ¿sabes?, un furgo de apartamentos. Entonces ahí está la necesidad de tener una asociación que nos ayude a separar el material. Y de hecho es apoyar mucho esa labor, o sea, Entonces es eso, o sea, yo
entrego mi material limpio para que ellos lo puedan clasificar de manera adecuada, Ujú. disminuyo yo la cantidad de residuos que finalmente, en este caso es Ciudad Limpia la que nos recoge. Entonces, claro, si yo disminuyo la cantidad de residuos que ellos me recogen, la tarifa Disminuye del del conjunto punto, disminuye. Entonces se vuelve también un tema económico. que es conocida como Si la yo tasa separo multiusuario. Ujú. adecuadamente, puedo generar un proceso en el que se me disminuye la tarifa de Sí, aseo en este caso los que viven en en los mi factura. conjuntos pueden, si no lo quieren ver por lo ambiental, véanlo por lo económico. Económico. O sea, vean el bolsillo que ahorita es como, bueno, si yo reciclo puedo ayudar en general a todos a que nos ahorremos Exacto. cierta parte de dinero. Pero queremos que lo vean también de No la lo parte mental. ambiental. Es que eso es un nivel de conciencia superior. Sí, O o sea, sea, es como que si logro entender que en la inmediatez yo no encuentro la solución, me puse muy filosófica, pero es, habla en la inmediatez es que nosotros vemos que es lo más rápido ahora. Es decir, que me soluciona una solución económica ahora, ya. Sino que yo pienso a futuro, es total. decir, en lo profundo, en el impacto que va más allá ambientalmente. En el podcast Estamos en pasado un hablábamos como de punto. nuestras futuras generaciones, pero también podemos pensar en nosotros, porque nosotros somos relativamente jóvenes y todavía nos queda, pues si Diosito lo permite, Sí, como mucho tiempo por aprovechar. Entonces imagínense, si ahorita estamos casi en un colapso de todos los temas ambientales, cambio climático, climático. No, muchas cosas, imagínense ya en unos años, se supone que en esta época nosotros ya debíamos como estar supuestamente mejor en temas ambientales por sus sí, metas del 2025, 2030, con todo ya el... se está acercando Pero y lo estamos cumpliendo. Es no, decir, no está- antes yo siento que todo va peor. Por lo mismo el consumismo, porque Dios preciso mío, llegan esas plataformas donde regalan todo, yo creo entonces, que en muchos casos nos va a volver a pasar lo que sucedió con los objetivos de desarrollo del milenio. Contexto. En el año 2000 se crean unos objetivos ujú, parecidos a los de desarrollo sostenible que actualmente, pero les llamaron los del milenio los del porque cambio milenio. de siglo y Sí, cambio de milenio literal. Entonces tal, se llegó y estaban fijados a 15 años. Se llegó 2015 y eso nunca se nunca cumplió. se cumplió. Entonces, en 2015 está la Conferencia de Naciones Unidas por Cambio Ujú. Climático y se firma el Acuerdo de París. Entonces, se firmó el Acuerdo de París y ese mismo año dije, bueno, ¿y cómo le damos cumplimiento a ese acuerdo? Al Se genera la 2030. Agenda 2030. Entonces, son metas a 15 años, 2030, Absurdas. a objetivos de desarrollo sostenible. Y uno dice, pucha, o sea, tiene todo el sentido, o sea, lo que debemos llegar, hambre cero, acción por el clima, cuidar ecosistemas marinos, ciudades sostenibles, consumo responsable, es el ideal. Y no pasa. Pero Y más porque en de el poder quedan 2015, personas inconscientes que dicen que eso del tal cambio climático climático no no existe. existe. Cuando los tomadores de decisiones son tan egoístas en esos aspectos, le hacen mucho daño a la sociedad. Entonces Total. ahí es donde yo dejo de representar por quienes votaron por mí a representar intereses particulares. Y ahí Entonces ya sí, un falla líder todo. fracasó. Todo falla. Entonces sí, entonces se supone que a 2030 debemos cumplir unos objetivos que si nosotros Y nos estamos vamos a súper los mal. indicadores, o sea, a ver en qué vamos, hay muchas metas que se propusieron que no se van a cumplir. Y también hay factores externos, por ejemplo, la pandemia nos golpeó muy duro Total. y eso hizo que muchos recursos que estaban destinados a ciertas cosas ambientales, pucha, hay que actuar En inmediatamente. otras Hay una cosas. emergencia, ¿cómo se llama eso? Epidémica. Hay una emergencia Sí. biológica. Entonces se cambia el flujo de dinero. De dinero. Entonces, claro, eso Aunque somos impactó realistas muchísimo. de que a la parte ambiental casi no le dan dinero.